Me parece que hoy, a diferencia de su época, antes había un poco más de espacios, estaba la figura del 10, hoy se corre demasiado, te juegan con cuatro volantes, te juegan con dos cinco, te juegan con un punta, con un media punta. Me parece que la esencia del fútbol ha cambiado en forma rutilante, ¿no? Se cortó, pero vamos a ver si lo podemos retomar a Hugo. Una charla realmente futbolera con uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol de la Liga Rafaelina, sin dudas, componentes en aquella delantera con diferentes jugadores, con Cachín Muriel en Atlético, con Lacho Barbagalo, con el Corcho Fabre, en 9 de julio jugando con Malacho Solterman, con Walter Gómez, con jugadores realmente notables, con José Restelli, por ejemplo, en 9 de julio, aquel 9 de julio que estuvo muy cerca de ascender, como dijo Hugo, aquel Atlético que perdió por la moneda, aquel campañón del 82 que pudo haber jugado el Nacional, aquí pudieron haber venido Vélez Sarsfield y Racing en ese grupo, y finalmente quedó como vacío de contenido por esa increíble definición que fue cuando tiraron la moneda al aire y resulta que salió para Renato Cesarini. Por eso esa época también hay que contarlas porque son realmente muy ricas para saberlo. Estamos retomando el contacto con Hugo y uno hablaba precisamente, Hugo, de las diferencias, de las grandes diferencias que hay en el fútbol de hoy, donde se corre, donde no está la figura del enganche o del 10 como jugaban en aquellas épocas. Hoy se corre más, te juegan con un punta, con un media punta, te juegan con dos volantes centrales, los laterales a veces se sueltan, corren demasiado pero no tienen marca. Hay muchas cosas que por allí, digo que el fútbol ha evolucionado en algunas partes, pero creo que se ha quedado medio débil con respecto a la creatividad. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el fútbol siempre es 11 contra 11, las mismas dimensiones de la cancha y todo, pero yo te imaginas que jugué con el 2-3-5, Uh-huh. 4-3-3, 4-2-4, ahora hacen una línea de 5 que le dicen, que no la entiendo porque los marcadores son volantes. Yeah. Sí, está bien, hay que cambia el fútbol, pero te imaginas que las canchas son la misma dimensión y es 11 contra 11, estar frente al arquero y hacer gol creo que igual que siempre, aunque están un poco más rápido, pero bueno, yo creo que no para el fútbol ahora es mucho físico, totalmente. Claro, claro. Hugo, Habría que con agarrar respecto... un poquito más la pelotita. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Es la imagen del 10. Antes existía la figura del número 10 y era la presencia, era el toque de distinción, era el tipo que era visionario, el tipo que tenía prácticamente 400 ojos y hacía lo que tenía que hacer, pero con una técnica impresionante. Entonces, Sí, sí. yo creo que eso se ha perdido lamentablemente y eso también es el ayornamiento de los nuevos técnicos, ¿no? Que le ponen un contralor que mide la velocidad o los kilómetros que hacen los jugadores y por allí están más preocupados por eso que por intentar jugar bien también, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que miden también la cantidad de foul que hacen, Sí. este, Todo estadística. miden la velocidad, la velocidad de la pelota, que a lo mejor la pelota también cambió un poco, Total. pero no sé, este, como es, voy a nombrar uno, por ejemplo, el Corcho Fabre, me acordé ahora, gran Corcho, que Dios lo tenga en la gloria. Él la tocaba la pelota, yo creo que no la pesaba, pero y bueno, y le pegaba porque era impresionante. Sí. Yo creo que no ahora no hay jugadores que se distingan y que yo lo vi al Corcho practicar
horas con los tiros libres, ¿no? Y bueno, había otros que tenían mucha más habilidad, el número 10 que decís vos, ¿no? Yo te nombré uno de que jugó conmigo en Atlético, te nombro otro del 9, Malacho Solterman. Malacho. Un jugador que tenía una gambeta que no era impredecible, no sé, y limpio para jugar, bueno. Exacto. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. ¿Qué goles recuerda más de todos los que ha hecho? Déjame, Hugo, que yo te recuerde uno que lo tengo siempre en mente porque estaba en la tribuna de Atlético, era un Bécar Varela, y no me acuerdo si era contra Tucumán o Chaco o Santiago. Hiciste un gol de chilena, una tarde de un triunfo 3-1. Y ese gol a mí me impactó muchísimo porque digo, con la frialdad del movimiento que habías hecho como para poder convertir ese gol, que fue algo maravilloso. Pero me imagino que para vos debe haber algunos goles que son importantes, no sé si por la belleza, pero sí por la importancia de la sentencia de un resultado, ¿no? Sí, creo que son varios los goles importantes que hice, pero sí recuerdo el gol de chilena ese. Yo creo que definía, yo no definía con potencia, sino con dirección, o le ponía un poquito de frialdad para poder definir, ¿no? Uh-huh. Está bien que los arqueros ahora también están, pero yo tenía en contra también grandes arqueros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que, a veces ahora algunos están jugando sin 9, ¿no es cierto? El 9 se tira atrás, no cambió el fútbol, digamos. Yo no lo entiendo, pero hay que tener un goleador, ¿no? Total. Como es el último año que yo jugué acá en Moreno, bueno, voy a nombrar a otro. No quería nombrar a nadie, pero voy a nombrar a Ricardo Leciato, que estuvo como técnico. Exacto. Lo tuve como compañero, que hacía goles también, y lo tuve como técnico, y el último año, cuando yo volví, que ya me retiraba, dice el cabezón, como le decimos, vos, flaco, tenés que hacer tantos goles, Cervato hace tantos, y tenemos que traer un 10 que haga tanto y somos campeones. Él sumaba los goles, sumó los goles, y así fue, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahora falta ese goleador que tiene que estar presente. Hay algunos que están todavía. Seguro. Hoy lo viste a Lewandowski. Impresionante, 3 goles hizo. 3 goles. Y Claro. Sí, qué sé yo, Boca también tiene a Benedetto, yo creo que a River ahora le está faltando un 9, todavía no lo pudo encontrar, pero tiene un gran equipo. Uh-huh. El gol de Lautaro Martínez esta tarde contra un golazo. Exacto, ese es 9-9, Lautaro. Exacto. Ese es 9-9 para mí. Uh-huh. Y define muy bien. Claro. Pero claro, a veces no son partidos que la toca mucho, pero cuando tiene que definir, define. Palermo, como Palermo. Que falta. Como Palermo, exacto. Claro. Está en el lugar justo en el momento exacto. Sí, exacto. Exactamente. Y a lo mejor es un poco de suerte, ¿no? También. Pero hay que, no sé si se nace o estar siempre atento, ¿no? Exacto. Me parece que hoy, a diferencia de su época, antes había un poco más de espacios, estaba la figura del 10, hoy se corre demasiado, te juegan con 4 volantes, te juegan con 2-5, te juegan con un punta, con un media punta. Me parece que la esencia del fútbol ha cambiado en forma rutilante, ¿no? Se cortó, pero vamos a ver si lo podemos retomar a Hugo. Una charla realmente futbolera con uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol de la Liga Rafaelina, sin dudas, componentes en aquella delantera con diferentes jugadores, con Cachín Muriel en Atlético,
con Lacho Barbagalo, con el Corcho Fabre, en 9 de julio jugando con Malacho Solterman, con Walter Gómez, con jugadores realmente notables, con José Restelli, por ejemplo, en 9 de julio, aquel 9 de julio que estuvo muy cerca de ascender, como dijo Hugo, aquel Atlético que perdió por la Moneda, aquel campañón del 82 que pudo haber jugado el Nacional, aquí pudieron haber venido Vélez Sarsfield y Racing en ese grupo, y finalmente quedó como vacío de contenido por esa increíble definición que fue cuando tiraron la moneda al aire y resulta que salió para Renato Cesarini. Por eso esa época también hay que contarlas porque son realmente muy ricas para saberlo. Estamos retomando el contacto con Hugo y uno hablaba precisamente, Hugo, de las diferencias, de las grandes diferencias que hay en el fútbol de hoy, donde se corre, donde no está la figura del enganche o del 10 como jugaban en aquellas épocas. Hoy se corre más, te juegan con un punta, con un media punta, te juegan con 2 volantes centrales, los laterales a veces se sueltan, corren demasiado pero no tienen marca. Hay muchas cosas que por allí, digo que el fútbol ha evolucionado en algunas partes, pero creo que se ha quedado medio débil con respecto a la creatividad. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el fútbol siempre es 11 contra 11, las mismas dimensiones de la cancha y todo, pero yo te imaginas que jugué con el 2-3-5, 4-3-3, 4-2-4, ahora hacen una línea de 5 que le dicen, que no la entiendo porque los marcadores son volantes.